Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de los dramas turcos. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y bienvenido. Espero que te sientas como en casa y que este vídeo te guste tanto que te quedes por mucho, mucho tiempo. Y hablando de dramas, ¿quién no ama una buena historia de amor juvenil que te haga suspirar, reír y hasta llorar un poquito? Hoy vamos a explorar un drama turco que, en mi opinión, es absolutamente imperdible. Sí, así como lo oyes. Un drama que combina romance, amistad, secretos y un montón de momentos que te dejarán pegado a la pantalla. Pero antes de que empecemos, quiero recordarte que si te gustan este tipo de vídeos, donde exploramos el universo de las series turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchísimas series increíbles por descubrir juntos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este drama juvenil que te va a enamorar. Hoy quiero hablarles de Aşk 101 o Amor 101, como se conoce en algunos lugares. Sé que muchos de ustedes tal vez ya la hayan visto, pero para aquellos que no, prepárense. Esta serie es una joyita que encontré en Netflix y que me atrapó desde el primer episodio. Aşk 101 nos transporta a la Estambul de los años 90. Imaginen la moda de esa época, la música, las preocupaciones adolescentes, todo con ese toque turco que tanto nos gusta. La historia gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos de un colegio público. Estos chicos, lejos de ser los típicos estudiantes modelo, son conocidos por sus travesuras y su falta de interés en los estudios. De hecho, están al borde de la expulsión. Pero como en toda buena historia, hay un giro inesperado. Su profesora favorita, Burcu, decide interceder por ellos. Burcu es una joven idealista que cree en el potencial de sus alumnos, incluso de aquellos que parecen más perdidos. Ella se da cuenta de que detrás de esa rebeldía y esa aparente falta de motivación, hay jóvenes con sueños, inseguridades y un gran deseo de ser comprendidos. Burcu, arriesgándolo todo, convence al director de darles una última oportunidad. Si logran ser estudiantes ejemplares, no serán expulsados. Aquí es donde empieza la magia. Los chicos, para evitar ser separados y perder a su profesora, deciden unir fuerzas. Pero el plan que se les ocurre es bastante peculiar: encontrar el amor para Burcu. Sí, lo escuchaste bien. Estos chicos, que aparentemente no saben nada del amor, se proponen encontrarle pareja a su profesora. Su lógica es que si Burcu es feliz y está enamorada, no tendrá tiempo ni energía para preocuparse por sus problemas. Es un plan un tanto descabellado, pero definitivamente muy entretenido. A medida que intentan emparejar a Burcu, los chicos empiezan a conocerse mejor entre ellos. Descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, pueden ser grandes amigos. Empiezan a apoyarse mutuamente, a compartir sus sueños y a superar sus inseguridades. Y aquí es donde entra en juego el romance. Obviamente, en una serie juvenil turca no puede faltar el drama amoroso. A medida que los chicos trabajan juntos, empiezan a surgir sentimientos entre ellos. Hay amores secretos, rivalidades, malentendidos y un montón de momentos tiernos que te harán suspirar. Uno de los aspectos que más me gustó de Aşk 101 es la forma en que explora la amistad. La serie muestra cómo la amistad puede ser un salvavidas en los momentos difíciles, cómo los amigos pueden ser tu familia elegida y cómo el apoyo mutuo puede ayudarte a superar cualquier obstáculo. La dinámica entre los 5 protagonistas es tan genuina y entrañable que te hace recordar tus propios años de adolescencia, esos momentos en los que sentías que tus amigos eran todo tu mundo. También me encantó la forma en que la serie aborda temas como la identidad, la rebeldía juvenil, la presión social y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes son muy complejos y están muy bien desarrollados. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. Te encariñas con ellos y te preocupas por su futuro. Aşk 101 no se limita a mostrar las típicas preocupaciones adolescentes, sino que profundiza en los problemas que muchos jóvenes enfrentan en la vida real, como la falta de oportunidades, la incomprensión familiar y la búsqueda de un propósito. Además, la serie tiene una ambientación preciosa. La Estambul de los años 90 está recreada con mucho detalle y autenticidad. La música, el vestuario, los escenarios, todo te transporta a esa época y te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia junto con los personajes.
La nostalgia que evoca la serie es palpable, desde los Walkmans y los cassettes hasta los peinados y la ropa de colores vibrantes. Es un viaje en el tiempo que te hará recordar aquellos años con cariño, incluso si no los viviste en persona. Pero, ¿qué hace que Ask 101 sea tan especial? En mi opinión, es la combinación de todos estos elementos: el romance, la amistad, el drama, la ambientación y los personajes. La serie te engancha desde el principio y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Te hace reír, llorar, suspirar y reflexionar. Es una historia sobre el amor, la amistad, el crecimiento personal y la importancia de creer en uno mismo. Es una serie que te deja con un buen sabor de boca y que te hace recordar esos años de adolescencia, cuando todo parecía posible y cuando la amistad era lo más importante del mundo. La serie te recuerda que a pesar de los errores y las dificultades, siempre hay esperanza y que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Ahora, vamos a hablar un poco de los personajes principales, porque realmente son el corazón de esta historia. Tenemos a Eda, interpretada por la talentosísima Alina Voz. Eda es una chica inteligente, rebelde y con un gran corazón. Ella es la líder del grupo y la que siempre tiene las ideas más locas. Eda tiene un pasado difícil y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su personaje es un ejemplo de resiliencia y determinación, ya que a pesar de las adversidades, nunca se rinde y siempre busca la manera de salir adelante. Luego tenemos a Osman, interpretado por Sela Timpal. Osman es el chico tranquilo y sensible del grupo. Él es muy inteligente y tiene un gran talento para la tecnología. Osman está enamorado en secreto de Eda, pero es demasiado tímido para confesarle sus sentimientos. Su personaje es un contrapunto a la rebeldía de Eda, ya que él representa la calma, la inteligencia y la lealtad. A pesar de su timidez, Osman tiene una gran fortaleza interior y siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos. Después está Kerem, interpretado por Kubilay Aka. Kerem es el chico problemático y rebelde del grupo. Él es impulsivo, sarcástico y siempre está metido en líos. Kerem tiene una relación tensa con su padre y busca constantemente la aprobación de los demás. Su personaje es el más complejo de todos, ya que detrás de su fachada de chico malo se esconde un joven inseguro y vulnerable que necesita amor y comprensión. A lo largo de la serie, Kerem experimenta un gran crecimiento personal y aprende a controlar sus impulsos y a valorar a las personas que lo quieren. También tenemos a Sinan, interpretado por Mert Yazkolu. Sinan es el chico popular y guapo del colegio. Él es carismático, seguro de sí mismo y siempre está rodeado de chicas. Sinan tiene un secreto que lo atormenta y que le impide ser feliz. Su personaje es un recordatorio de que las apariencias engañan y que detrás de la perfección puede haber mucho dolor y sufrimiento. A lo largo de la serie, Sinan aprende a aceptarse a sí mismo y a superar sus miedos, descubriendo que la verdadera felicidad está en ser auténtico. Y finalmente tenemos a Ik, interpretada por Ipek Faila Yazk. Ik es la chica nueva del colegio. Ella es inteligente, amable y tiene una gran empatía. Ik se integra rápidamente al grupo y se convierte en una pieza fundamental para su éxito. Su personaje es un soplo de aire fresco en la serie, ya que ella representa la bondad, la honestidad y la esperanza. Ik tiene una gran capacidad para conectar con las personas y siempre está dispuesta a escuchar y a ayudar a los demás. Estos 5 personajes, junto con la profesora Burku, forman un grupo muy especial. Sus personalidades son muy diferentes, pero juntos se complementan y se ayudan a crecer. Su amistad es el eje central de la serie y la que te hace creer en el poder del amor y la unión. La dinámica entre ellos es tan natural y divertida que te hace sentir parte del grupo. Pero, ojo, no todo es color de rosa en Ask 101. También hay momentos muy duros y difíciles. Los personajes se enfrentan a problemas como la pobreza, la discriminación, la enfermedad y la pérdida. Pero a pesar de todo, nunca pierden la esperanza y siempre luchan por un futuro mejor. La serie te enseña que la vida no es fácil, pero que con amigos y amor puedes superar cualquier obstáculo. Te enseña que es importante ser fiel a ti mismo, seguir tus sueños y nunca rendirte. Ask 101 te deja un mensaje inspirador y positivo que te anima a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y optimismo. La serie también destaca la importancia de la educación y el papel fundamental de los profesores en la vida de los jóvenes. Burku no es solo una profesora, sino una mentora, una amiga y una guía para sus alumnos.
Ella cree en ellos incluso cuando ellos mismos han perdido la fe en sí mismos. Su dedicación y compromiso son un ejemplo para todos los educadores y un recordatorio de que la educación puede transformar vidas. Y si después de ver Ask 101 te quedas con ganas de más, te tengo una buena noticia, hay una segunda temporada. Sí, así como lo oyes. En la segunda temporada podemos ver cómo ha evolucionado la vida de los personajes después de graduarse del colegio. Vemos cómo se enfrentan a nuevos desafíos, cómo toman decisiones importantes y cómo siguen buscando el amor y la felicidad. La segunda temporada es igual de emocionante y adictiva que la primera. Te recomiendo que la veas si quieres saber qué pasa con tus personajes favoritos. La segunda temporada profundiza aún más en los temas de la amistad, el amor y el crecimiento personal, mostrando cómo los personajes se enfrentan a los desafíos de la vida adulta y cómo aprenden a tomar sus propias decisiones. En resumen, Ask 101 es un drama juvenil turco imperdible. Es una serie que te enamorará por su historia, sus personajes, su ambientación y su mensaje. Es una serie que te hará reír, llorar, suspirar y reflexionar. Si aún no la has visto, no pierdas más tiempo. Corre a verla en Netflix y déjate cautivar por esta maravillosa historia. Es una serie que te dejará una huella en el corazón y que te hará recordar aquellos años de adolescencia con cariño y nostalgia. Y bien, mis corazones turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta recomendación de Ask 101. De verdad creo que es una serie que vale la pena ver y que te dejará una huella en el corazón. Recuerden que esta es solo mi opinión personal. Me encantaría saber si ya han visto Ask 101 y qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué es lo que más les gustó de la serie. También me gustaría saber qué otros dramas turcos juveniles me recomiendan. Estoy siempre buscando nuevas series para ver. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro para todos los amantes de los dramas turcos, donde podamos compartir nuestras opiniones, recomendaciones y experiencias. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, como análisis de personajes, comparaciones entre diferentes series y entrevistas con expertos en dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas turcos y más emoción. Besos y abrazos a todos. Chao, chao. Que tengan una semana llena de amor, amistad y muchos dramas turcos. No olviden que la vida es como un drama turco, llena de giros inesperados, emociones intensas y finales felices. Hasta la próxima.